este capítulo de la serie Estructura del euskera hablaremos de una serie de verbos muy concretos que, en vez de utilizarse junto con un verbo auxiliar, se conjugan, es decir, que cambian su forma dependiendo de la persona a la que se refieren. Estos son los conocidos como adits trinkoak o verbos sintéticos. Como ya te imaginarás, al estar hablando de verbos en euskera, tenemos que mirar dos categorías distintas, los verbos transitivos y los intransitivos. Y, como habrás visto en el título, en este capítulo hablaremos de los intransitivos. Para que no te asustes, te diré que no son muchos verbos. En el caso de los verbos intransitivos, tenemos 5 de uso habitual, y uno ya lo conoces, el verbo izan. Los otros 4 son egon, joan, etorri y billi. Recordemos primero el verbo izan en presente. Ni naiz, iaiz, ura da, gu gara, zu zara, zuek zarete, haiek dira. Ahora veamos los otros 4. Ni nago, iago, ura dago, gu gaude, zu zaude, zuek zaudete, haiek daude. Ni noa, ioa, ura doa, gu goaz, zu zoaz, zuek zoazte, haiek doaz. Ni nator, iator, ura dator, gu gatoz, zu zatoz, zuek zatozte, haiek datoz. Ni nabil, iabil, ura dabil, gu gabiltza, zu zabiltza, zuek zabiltzate, haiek dabiltza. Aquí podemos hacer varias observaciones. La primera, mirando en una misma fila, por ejemplo la fila de ni, vemos que todos empiezan por n. Lo mismo con i, todos empiezan con h. Ura y haiek con d, gu con g, zu y zuek con z. Ya lo comenté en un vídeo anterior de la serie, pero esto es un patrón importante en la estructura de verbos. Es la marca del caso nor. En segundo lugar, lo que cambia entre los verbos de una misma fila es la raíz del verbo. Hago para egon, oa para joan, ator para etorri y hábil para ibilli. Podéis ver también que se parecen mucho al participio del verbo. En cuanto a izan, ya os dije que era el verbo más irregular. También podemos ver un segundo cambio en los pronombres plurales, gu, zu, zuek y haiek. Todos llevan una marca plural, que cambia con el verbo. Se añade z, cha, o en el caso de egon, cambia la forma del verbo. Este cambio puede deberse a haber añadido la marca plural t, que por economía del lenguaje se ha ido transformando a la forma que vemos aquí. Por último, la forma verbal para el pronombre zuek añade una segunda marca plural, que para los 5 verbos es t. Al igual que con el verbo izan, cuando utilizamos la forma sintética del verbo, esto se expresa en una acción en presente. Ni naiz, soy yo. Aunque también podemos utilizar un verbo auxiliar para formar una acción pasada durante el día de hoy. Ni izan naiz, he sido yo. Exactamente lo mismo ocurre con los otros verbos sintéticos. Ni nago, estoy yo. Ni egon naiz, he estado yo. Veamos unos ejemplos. Intenta traducirlos tú antes de que aparezca su equivalente en castellano. Antes te diré qué es cada palabra. Puedes pausar el vídeo si es necesario. Etxean nago. Estoy en casa. Hondartzara zoaz. Vas a la playa. Gure klasean egon da.
Ha estado en nuestra clase. Kaletik gabiltza. Andamos por la calle. Zuen etxetik zatozte. Venís de vuestra casa. ¿Qué más frases se te ocurren? ¿Eres capaz de hacer alguna con todo lo que hemos visto en anteriores capítulos que tenga al menos 8 palabras? ¿Te has quedado con alguna duda? No dudes en dejar un comentario.